Vamos a hacer ejercicios utilizando break y continue dentro de bucles. Te sugiero que después de planteado cada ejercicio pauses el video para intentar resolverlo y finalmente continúes viendo cuando tengas una solución para compararla o para ver una explicación si luego de intentarlo no pudiste llegar a un resultado. Algunos problemas admiten más de una solución utilizando distintos algoritmos o estrategias. Para programar en Python vas a necesitar alguna herramienta. Acá te propongo algunas que podés utilizar. El siguiente ejercicio nos plantea escribir un programa que solicite el ingreso de una cantidad indeterminada de números mayores que 1, finalizando cuando se reciba un 0. Imprimir la cantidad total de números primos ingresados. Nota: un número primo es un número natural mayor que 1 que tiene únicamente dos divisores distintos, el mismo y el 1. Veamos una solución. Necesitamos acá contar la cantidad de números primos que se ingresan en total. Así que lo primero que necesitamos es una variable en la cual ir almacenando esa cantidad. La empezamos como siempre en 0 porque es una variable contadora. Y vamos a necesitar pedirle al usuario que ingrese un número que va a ser un número natural, así que lo vamos a poner como entero. Y ahora tenemos que empezar a procesar mientras el número sea distinto de 0. Porque eso es lo que nos dice la consigna. Dice que el procesamiento va a finalizar cuando el usuario ingrese un 0. Necesitamos diseñar algún algoritmo que nos permita saber si este número es primo o no. Porque si entonces es primo, le vamos a sumar 1 a cantidad. Si no es primo, no le sumamos nada y le pedimos al usuario otro número. Así que ya podríamos escribir esa parte, que es repetir esta instrucción para que continúe el bucle. Vamos a diseñar este nuevo algoritmo. Nuevamente vamos a escribirlo en una especie de pseudocódigo para poder pensarlo y organizar la forma de resolverlo. Y una vez que tenemos el algoritmo en claro, lo pasamos a código Python. Vamos a tener que averiguar para un número en particular si es primo o no es primo. Y sabemos que el número primo es aquel que tiene solamente dos divisores, el 1 y el mismo número. Esto significa que si vamos recorriendo todos los números desde el 1 hasta el número que estamos procesando y en medio nos encontramos con algún otro divisor que no es ni el 1 ni el número, entonces ese número ya sabemos que no es primo. Así que lo que queremos es saber si entre el 2 y un número menos que el ingresado hay algún otro divisor. Ya sabemos que el 1 y el mismo número sí son divisores. Eso no hace que el número deje de ser primo. Pero si entre el 2 y un número antes que el número nos encontramos con algún otro divisor, ahí ya podemos decir que el número ese no era primo. Para esto podemos utilizar algo que nos diga, por ejemplo, que asumimos que el número es primo hasta que se demuestre lo contrario, por así decirlo. Vamos a poner una variable booleana en verdadero, diciendo este número es primo. Si después, cuando empezamos a evaluar todos los números entre el 2 y uno menos que el número que estamos evaluando, nos encontramos con algún otro divisor, entonces a la variable la ponemos en falso, decimos no, en realidad no era primo. Así que se demostró que aquel número que habíamos asumido en principio que era primo, no lo es. Así que lo que podríamos hacer es poner una variable en verdadero. Esto que estoy escribiendo es pseudocódigo, no es código Python. Y podemos decir que vamos a empezar a recorrer los números entre el 2 y 1 menos que n, que es el número que estamos evaluando. Y por cada uno de esos tenemos que saber si ese número que estamos mirando, entre el 2 y 1 menos que n, es divisor de n. ¿Cómo sabemos si ese número es divisor de n? Bueno, porque al dividir n por ese número nos da como resto 0. Si nos da como resto 0, es un divisor. Esto es, si al dividir n dividido el número que estamos
mirando entre el 2 y 1 menos que n. Vamos a llamarlo número i. Si ese número, al dividirlo, da como resto 0, entonces es un divisor. Si es un divisor, y dijimos que un número primo no puede tener otros divisores que no sean el 1 y el mismo número, significa que nos hemos encontrado con un número que no es primo. Así que en ese caso vamos a decir primo es falso. No podemos contabilizar a este número como primo. Y si nos encontramos con un divisor y ya sabemos que ese número no es primo, ni siquiera seguimos recorriendo. ¿Para qué queremos ver el resto de los números que nos falta analizar si ya pudimos definir que el número no era primo? Entonces lo que voy a hacer es cortar el recorrido. Voy a dejar de recorrer los demás números porque ya pude definir que este número no era primo. Ahora, ¿qué sucede si el número es primo? Bueno, si el número es primo, voy a terminar este recorrido, voy a llegar hasta 1 menos que n y nunca me voy a haber encontrado con un número que al dividir a n por ese número me haya dado como resto 0. Esto, cuando termina este recorrido, estamos en condiciones de aseverar que el número es primo. Porque si nunca ingresó en este if, o esto que después va a ser escrito como un if, y nunca se ejecutó esto, cuando termina el recorrido, primo me quedó en verdadero o en true. Vamos a ponerlo, aunque sea pseudocódigo, de una forma consistente, porque acá puse false. Así que la manera de saber que el número es primo o que no es primo es ver qué valor me quedó dentro de la variable primo. Si me quedó true, significa que recorrí todos los números y no me encontré con ningún otro divisor. Pero si me hubiera encontrado con algún divisor, me debe haber cambiado el valor de esta variable, así que primo quedó en falso. Vamos a pasar este algoritmo a nuestro código Python. Empezando por declarar la variable primo en true, en verdadero. Asumimos que el número que estoy evaluando es primo. Y ahora empiezo a recorrer desde el 2 hasta 1 menos del número, que en este caso es n, en la variable n. Vamos a ponerle i a la variable iteradora. Recordemos que podemos poner cualquier nombre. Y voy a crear un rango que empiece en el 2 y que termine 1 menos del número n. No tenemos que modificar nada porque si recordamos que los rangos son intervalos abiertos a derecha, entonces a n no lo va a tomar siempre 1 menos. Así que no hay que restar nada. Y ahora empiezo a hacer la evaluación. Lo que acá dijimos que tenemos que hacer para saber si el número, en este caso i, es divisor de n. Así que ahora tengo que dividir a n por ese número i, y para saber si es divisor, al resto lo voy a comparar con 0. Si me dio como resto 0, era un divisor. Y si era un divisor, mi número ya no es primo. Ya puedo decir que no es primo. Así que primo lo pongo en falso. Y además corto la iteración, porque ya no quiero ni siquiera seguir recorriendo. Si tenemos un número grande, por ejemplo con 5 cifras, y nos encontramos con que hay un divisor en los primeros números, no voy a seguir gastando procesamiento recorriendo todos los demás números cuando ya tengo un resultado, ya tengo lo que yo necesito. Ya sé que hay al menos un divisor y eso hace que deje de ser primo. Y acá hay algo muy importante a tener en cuenta, y es que como tenemos dos bucles anidados, un while por fuera y un for por dentro, este break va a afectar al bucle que está inmediatamente por encima de él, que en este caso es el for. Así que break en este caso va a interrumpir las iteraciones del for, va a hacer que no llegue hasta el final de sus iteraciones, pero al while que está por fuera no lo afecta para nada. Cuando termina esta evaluación de ese número, puedo decir si es primo o no, simplemente evaluando qué me quedó guardado en la variable primo. Si el número es primo, en esa variable me quedó guardado true. Y si el número no es primo, en esta variable me quedó guardado false. Si me quedó guardado true, acá va a evaluar que esto adentro tiene el valor true y va a ejecutar lo que le pongo a continuación. ¿Qué es lo que quiero hacer? Si el número es primo, quiero sumarle 1 a la cantidad. Y lo siguiente va a ser pedirle al usuario que ingrese un nuevo número para empezar nuevamente a procesar.
De esta forma le estoy permitiendo ingresar varios números y de cada uno de ellos contar si es que es primo o no, y finalmente en la variable cantidad me va a haber quedado la cantidad total de números primos, que es lo que nos pide informar en el enunciado. Si yo ahora ejecuto este programa, voy a poner, por ejemplo, el número 7, que es primo, el número 12, que no es primo, el número 10, que tampoco es primo, el 967, que sí es primo, y vamos a poner después, por ejemplo, el 4, que no es primo. Y vamos a poner el 0 para que corte. Así que nos dice que números primos encontró 2, que en este caso son el 7 y el 967. Este ejercicio plantea escribir un programa que permita al usuario ingresar 2 años y luego imprima todos los años en ese rango que sean bisiestos y múltiplos de 10. Nota, para que un año sea bisiesto debe ser divisible por 4 y no debe ser divisible por 100, excepto que también sea divisible por 400. Veamos una solución a este problema. Lo primero que podemos hacer es definir exactamente qué condiciones tienen que darse para que un año sea bisiesto. Por ahora no vamos a prestar atención al hecho de que sea múltiplo de 10. Eso lo podemos agregar después, una vez que hemos definido cómo saber si un año es bisiesto. Para definir que un año es bisiesto, tienen que darse distintas condiciones. En principio podemos saber que si no es divisible por 4 ya lo descartamos. Podemos decir que ese año no es bisiesto sin importar si se cumplen otras condiciones. Pero si sí es divisible por 4, esto significa que al dividirlo por 4 obtenemos como resto 0, entonces tenemos que ver otras condiciones. Si es divisible por 4, pero además no es divisible por 100, es bisiesto. Pero si es divisible por 4 y además es divisible por 100, para que sea bisiesto, también tiene que ser divisible por 400. Entonces podemos decir que para que sea bisiesto tenemos dos posibilidades, y ambas están incluidas en la condición de que sea divisible por 4, porque ya sabemos que si no es divisible por 4, lo descartamos, no es bisiesto. Pero una vez que sabemos que es divisible por 4, vemos que tenemos dos posibilidades: que no sea divisible por 100, o, si es divisible por 100, que además sea divisible por 400. Vamos a ver cómo podemos definir esto en pseudocódigo. Así que para que el año sea bisiesto, la primera condición es que sea divisible por 4. Ya sabemos que si no es divisible por 4, no es bisiesto. Ahora vemos que una vez que es divisible por 4, tenemos dos posibilidades. Una es que el año no sea divisible por 100. Y la otra sería que el año sea divisible por 400. Si el año no es divisible por 100 y además el año es divisible por 400, esto también es verdadero, es bisiesto. Y si el año es divisible por 100, eso significa que esto es falso. Pero también es divisible por 400, con lo cual esto es verdadero, tenemos falso o verdadero, nos da verdadero. Entonces en ese caso el año es bisiesto. Y vamos a ver que podríamos escribirlo de distintas formas, solo que una de ellas va a ser un poco más legible o nos va a dar un código un poco más ordenado que la otra. Vamos a empezar por pedirle al usuario que nos dé el año de inicio y el año de fin, porque el usuario nos tenía que dar un rango, 2 años entre los cuales buscar aquellos años que sean bisiestos y que además sean múltiplos de 10. Vamos a pedirle que nos dé primero el año inicial. Y ahora lo mismo para el año final. Ahora podemos empezar a hacer una iteración, un bucle, que vaya desde el año inicial hasta el año final. Así que podemos solucionar esto con un for. Vamos a poner una variable iteradora, en este caso la llamo año, y voy a decir que va a ir en el rango dado por el año de inicio hasta
el año de fin, pero hay que sumarle 1 para que ese año de fin esté incluido. Y ahora tenemos que verificar varias cosas. La primera que queremos es exceptuar todos los que no sean múltiplos de 10, porque ya sabemos que si no es múltiplo de 10, no nos importa si es bisiesto o no, porque solamente vamos a necesitar imprimir los bisiestos que sean múltiplos de 10. Solo voy a considerar aquellos años que sean múltiplos de 10. Para eso lo divido por 10 y veo si su resto es 0. Si se da esto, el año es múltiplo de 10. Entonces ahora quiero averiguar si además de eso, una vez que verifiqué que es múltiplo de 10, si además es bisiesto. Y habíamos visto que para que sea bisiesto tenemos que cumplir con estas condiciones. Teníamos que escribir este pseudocódigo en código Python. Tenemos que ver si el año es divisible por 4. Quiere decir que al dividirlo por 4, su resto va a ser 0. Así que vamos a escribir que si el año es divisible por 4, ahora tenemos que verificar otras dos cosas: que no sea divisible por 100 o que sea divisible por 400. Así que voy a decir que no sea divisible por 100. Puedo escribirlo así, o también puedo hacer esto y decir que si al dividirlo por 100, el resto es distinto de 0. Ambas son equivalentes. Pero esta dijimos que está unida por un OR con la otra condición: que el año sea divisible por 400. Si se dan todas estas condiciones, el año es bisiesto. Así que lo que quiero hacer es imprimirlo, para que me imprima un listado de todos los años que estén entre este que nos dio el usuario y este otro que también nos dio el usuario, que son bisiestos y además son múltiplos de 10. Vamos a ejecutar esto y vamos a ver que, por ejemplo, si le ponemos un rango, no pongamos un rango demasiado amplio para que no nos dé una cantidad exagerada de números. Vemos que nos imprime aquellos años bisiestos, pero solo los que son múltiplos de 10, que son estos que terminan con 0. Este código funciona y no es incorrecto. El problema que tiene es un gran nivel de anidamiento. Ya vemos que el for genera un nivel de anidamiento. Este if genera un segundo nivel. Este if genera un tercer nivel, con lo cual este print está en un cuarto nivel de anidamiento. Según el tipo de código que estemos escribiendo, esto podría no ser tan grave, pero a veces, cuando tenemos muchos niveles de anidamiento, tal vez más que los que tenemos acá, nos conviene utilizar alguna alternativa. Y existen distintas alternativas. Una de ellas podría ser escribir este código utilizando continue. Vamos a ver que lo que podemos hacer es invertir estas condiciones y decir que si, por ejemplo, el año no es múltiplo de 10, continuamos, salteamos todo lo demás y pasamos al siguiente año en la iteración, porque ya si no es múltiplo de 10 no nos interesa seguir evaluando nada. Así que para hacer un código equivalente a este, pero utilizando continue, podríamos hacer esto. Si el año no es múltiplo de 10, continue, que va a hacer que todo lo demás se saltee y pasemos a la siguiente iteración del for, al siguiente año dentro del rango. Ahora vamos a bajar un nivel de anidamiento. Ya no estamos en el siguiente nivel, sino que volvemos al mismo nivel de este if. Así que ahora lo que podemos decir es que si el año no es múltiplo de 4, también continue. Vamos a saltear. Esto significa que si el año es múltiplo de 10, con lo cual esta condición se hace falsa, no vamos a ejecutar el continue, sino que venimos acá. Y vamos a ver si el año no es múltiplo de 4 o divisible por 4. Si estamos en un año que es múltiplo de 10, pero que no es divisible por 4, esta condición es verdadera, continue va a hacer que se saltee todo lo demás y pasemos al siguiente año en la iteración. Pero si tenemos que el año es divisible por 10, no se ejecuta el continue. El año es divisible por 4, no se ejecuta el continue. Ahora vamos a querer ver
si el año es, como habíamos dicho, no divisible por 100 o divisible por 400. Si se da alguna de estas dos condiciones, habíamos dicho que el año es bisiesto, así que lo queremos imprimir. Entonces, este código es equivalente al anterior, pero ya no tiene la cantidad de niveles de anidamiento que tenía el anterior. En este tenemos if dentro del primer nivel y continue dentro del segundo nivel. Este otro continue también y este print también. Ya bajamos 2 niveles, ya que en el código anterior llegábamos a 4 niveles. Vamos a ejecutar nuevamente este código, pongamos el mismo rango de años y vemos que nos da el mismo resultado.